Vamos por paradojas esta vez. Ay, muy bien. Esa frase de paradojas de la vida me hizo pensar, ¿se acuerdan en aquella canción que estaba de moda en los 90s, ¿no? Y pensé que iba a decir, paradojas tan extrañas de la vida, tantos mundos, tantos siglos, tanto espacio y paradojear, ¿no? ¿Te acuerdas de Mari? Era y coincidir, por supuesto, ¿verdad? Ya estoy aquí yo haciendo movimiento. Raúl, saludos, dice Raúl, la decisión es un músculo que se debe ejercitar. Exacto, Raúl, por eso es que pensamos que Max necesitaba ejercitar el músculo, ya lo ejercitó como verán, porque eligió, al igual que Tali, eligieron el tema de paradojas. Entonces, vamos a empezar contigo, Vané, que pues, tú nos estás acompañando el día de hoy. ¿Qué son para ti las paradojas de la vida? Y aquí te voy a decir, o sea, no sé definirlo tanto, pero apenas lo menciono más, te confieso que me dieron más ganas de saber y de que conversáramos sobre las paradojas que tenemos como terapeutas, no, que hacen parte de la vida, por supuesto. Sé que es como ponerlo en un contexto más específico, porque paradojas de la vida es demasiado amplio. Entonces, se me antojó mucho, como dicen en México, saber de ti, Jackie, en tu práctica y de ti, Max, en tu práctica como terapeuta. ¿Cuáles son las paradojas más frecuentes, más comunes que viven, que sienten que pasan? Y lo mismo yo también compartirlo, ¿cierto? Como eso fue lo primero que pensé, pero cuando me dice a qué se refieren o qué son para mí, uy, pues se me abre el mundo porque es muchísimo. Creo que es difícil, sí, como se me dificulta definir qué son así, algo tan amplio. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Quieres seguir, Max? ¿O qué? Fíjate que me gusta Y que lo saludos, concretes Huerta mucho. Ortega. Me gusta que lo concretes más, Vane. Y yo pensaba que algo de lo que me gusta de las paradojas es que las paradojas me parece que nos hacen salir de lo común, del sentido común. Porque pienso como una paradoja es como si expresara algo que donde habitan dos cosas o dos situaciones que desde la perspectiva común no podrían estar unidas o fluir en un continuo. Entonces, desde ahí me llamó mucho la idea de paradoja, ¿no? Y me gusta mucho que lo centres y lo podríamos hablar también en la terapia. Déjenme decirles que yo pensé que ibas a decir, Vanessa, que en el momento en el que Max lo mencionó, te metió en una paradoja, porque tú tenías una situación en la que, por un lado, te gustaría hablar más de apego, te gustaría más hablar de eso, pero por otro lado también te gustaría seguir la línea que Max proponga y te gustaría ir con lo que el amigo Max nos propone, etcétera, etcétera. Y entonces que te metió directamente en una paradoja, Max, al elegir el tema de paradoja, ¿no? Pensé que ibas a decir algo así. Pero bueno, lo que a mí me gustaría decir es que no estoy seguro que estén tan separadas, ¿saben? O sea, no estoy tan separado, no estoy tan seguro de que la paradoja que vivo como terapeuta sea muy distinta a las paradojas que enfrento como persona. Creo que simplemente pueden tener, bueno, pues, algunos vestidos diferentes cuando me enfrento a ella. O sea, la paradoja que enfrento con Max tal vez es la misma que enfrento contigo, Van, en algunos momentos, pero tiene cierto carácter con Max que no tiene contigo, Vane, y viceversa, ¿no? Entonces, desde ahí es una situación así. Sexólogo Isaías dice, es una situación que usa en una lógica no ordinaria y eso genera resultados inesperados y puede romper con pautas que nos lastiman. Interesante, es una mirada sobre las paradojas en general. Lo que yo puedo a bote pronto decir en esta línea es que yo me experimento en paradoja con mucha frecuencia cuando me siento atrapado entre dos o más situaciones que se contradicen entre sí, pero que simultáneamente me siento atraído hacia ambas o necesitando involucrarme en ambos sentidos o en los diferentes sentidos. Y que, sin embargo, la vida me exige quedarme con uno solo.
Y entonces, en ese sentido, no siento que sean muy diferentes las paradojas de la vida que las paradojas como terapeuta, ¿me explico? O sea, ya sea como terapeuta, como pareja, como hijo, como, bueno, como padre de 2 gatos en mi caso, ¿no? O como amigo, etcétera, etcétera, como profesionista, me veo constantemente en situaciones así. Por ejemplo, a veces estoy cansado y quisiera irme a mi casa, pero tengo un compromiso que hay que atender. Y entonces ahí estoy jalado por ambos lados y me doy cuenta que haga lo que haga, va a haber algo que yo pierda. Porque si me quedo a trabajar con mi paciente, pierdo mi posibilidad de irme a descansar. Pero si cancelo mi sesión y me voy a descansar, pierdo la posibilidad de tener el encuentro que me gusta tener con mi paciente, de acompañarle en su proceso, etcétera, etcétera. Es más, déjenme confesarles que hoy mismo Max y yo tenemos una cantidad enorme de cosas que hacer aquí en el CIREX el día de hoy. Y en algún momento Max me dijo, oye, ¿y si le decimos a Vane que ella haga el live solita para que nos dé tiempo de salir? ¿No? Y yo le dije, no, Max, ¿cómo crees? No la dejemos solita, ¿no? Hagamos las cosas. Y entonces Max dijo, sí, yo también estoy en esa paradoja, en ese dilema, ¿no? Entonces, a veces se nos enfrenta a eso, sí. Hoy queríamos estar con ustedes aquí, a través de este live y al mismo tiempo tenemos una cantidad de pendientes tremendos que necesitamos resolver y tenemos que estar con ellos. Entonces, ir por un lado nos hace perder del otro, pero lo cierto es que no querríamos perder de ninguno, ¿no? Entonces, es un asunto que me confronta con la necesidad no solo de elegir, sino de enfrentarme a la pérdida, a la renuncia, etcétera, etcétera. Y eso me pasa en el trabajo constantemente, cuando a veces tengo que elegir entre mis necesidades y las del paciente, por ejemplo, y ahí puedo meterme en rollos hasta muy complejos, o cuando tengo que elegir entre lo que el paciente me solicita y lo que yo creo que es adecuado. Por ejemplo, el paciente me dice, dame un consejo, Jackie, dime qué hacer, dime qué hacer. Y yo creo que lo adecuado es, por un lado, estar con él en lo que él necesita, pero al mismo tiempo creo que no tengo muchas herramientas para darle un consejo, porque ¿de dónde? Entonces, ahí, cuando mi paciente me dice, dime qué hacer, Jackie, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? Ya me metí en una paradoja. Porque por un lado quiero estar junto a él en lo que él necesita, y él me está diciendo que lo que necesita es que le diga yo qué hacer. Me sucedió hace unos minutitos antes de conectarme con ustedes. Una paciente me dijo, Jackie, por favor, dime, decide tú por mí. Me dijo, porque está en una situación, me dice, decide tú por mí. ¿Se puede? Y yo le digo, pues me gustaría mejor que decidas tú misma. Le dije, la ventaja es que no hay prisa en decidir, pero me gustaría mejor que decidas tú misma. Y me contesta, pues decido que decidas tú por mí. La tramposa, ¿no? Me dijo, decido que decidas tú por mí. Me metió en una paradoja, porque lo cierto es que sí quiero acompañarla y sí veo que ella está en una situación de no poder decidir, pero yo tampoco. Entonces, ahí veo cómo las paradojas es algo que nos acompaña en nuestra vida. No siempre me gustan, porque nos confrontan con la finitud, porque nos confrontan con la imposibilidad. ¿Tú, Vane, qué opinas? Yo estaba pensando justo cómo esta chica te pone en paradoja por ella evitar las suyas. O sea, estaba pensando cómo hacemos para evitar paradojas, cómo hacemos para aspirar una vida sin ellas, cómo incluso vemos que una vida con paradojas a veces se concibe como una vida mal vivida, como que estuviéramos haciendo algo malo, o fuéramos contradictorios, inentendibles, volubles, inmaduros, como defectuosa la existencia, sí es paradójica, pero desde nuestra perspectiva la paradoja hace parte de cualquier existencia, ¿cierto? Justo por el límite de la renuncia y lo que hablabas de la finitud. Entonces estaba pensando en lo que hacemos para evitarla, ¿cierto? Como para creer que nos escabullimos, de el decidir, de la renuncia, de lo que se pierde por un lado u otro, de asuntos contradictorios o paradójicos, o deseando varias cosas a la vez. Y ahí está, eso estaba pensando, Jackie. ¿Y tú, Max?
Fíjate que también andaba por algo ahí similar, porque cómo parecería que una vida bien vivida es una vida sin paradojas, donde sabes perfectamente qué decidir, qué hacer, qué rumbo tomar, y cuando de alguna manera cómo acallamos la angustia no poniendo atención en esta experiencia paradójica, sino nos gusta o irnos a un solo punto o irnos a otro punto, pero movernos entre dos puntos o como tú bien dices, o más, parecería que entonces somos seres que somos caóticos. Y entonces me gusta este llamado que hace Vane, como decir, no, justamente la existencia es una paradoja. Y pensaba en la paradoja ahora que decía Vane de ponerlos en los lugares terapéuticos. Pensaba cómo a veces cuando yo voy a terapia, obvio terapia existencial, ¿no? Yo creo que solo tengo un punto y cuando estoy en diálogo con mi terapeuta me doy cuenta que no solo es un punto, sino ese punto está contrastado con otro punto, con otros puntos y muchos puntos más y dices, híjole, yo venía solo a tratar un punto y ahora mi existencia se abrió y se hizo como más compleja, ¿no? Entonces siempre es como una decisión, híjole, de verdad quiero entrarles, poner atención, porque bueno, no hay manera de salirse, sino de verdad quiero poner atención en esta existencia paradójica que me mueve, que me convoca, que me confronta. En eso andaba pensando. Aquí creo que, fíjense, este es un buen tema, como que para las personas que se unen y nos acompañan como Cori, como Álvarez, como Fabián, etcétera, ¿no? Como, ahí te digo, como Carles Lomas, ¿no? Etcétera, es que de alguna manera se pregunten, a ver, ¿ustedes cómo les va? Es, ¿cómo les va a ustedes con las situaciones de la vida o de su profesión como terapeutas, o su profesión la que sea, en las que de pronto les pone en una situación la vida de tener que tomar una opción, pero que vayas por la que vayas, hay algo importante para ti que vas a perder. Tomes la opción que tomes, hay algo valioso para ti que no vas a poder tener. Y creo que desde ahí es chale, ¿no? O sea, ojalá no nos viéramos en esas situaciones tan seguido como a veces nos vemos. Quizá tiene una ventaja, nos recuerda, nos invita a reconocer que tenemos la posibilidad de dirigir nuestra existencia, de organizar nuestra existencia, de armar nuestra existencia. Es una ventaja, pero quizá también, pues, es un recordatorio muy frecuente en ocasiones de la cantidad de pérdidas que implica este camino. No nos queda mucho tiempo, gracias por acompañarnos, pero sí también me gustaría decir, fíjense, Juan dice, el no decidir cuenta también como elección. Claro, Juan, porque de todos modos pierdes. Fíjate, en el no decidir pierdes ejercer tu capacidad de elección, que eso es ya una pérdida importante también, ¿no? Entonces sí, no hay manera de no perder. Entonces, me gustaría proponer que Vane y Max den sus comentarios finales antes de comenzar a cerrar el día de hoy. Vas, Vane. Es que estaba pensando en agregarle más cosas a la complicación de esto. Entonces, cuando dices conclusiones, tengo que devolverme, porque justo le quería agregar la dificultad de la paradoja en la que entramos por las paradojas del otro. Lo que te pasó con tu paciente, qué difícil y doloroso es también cuando la contradicción del otro nos hiere, ¿no? O no estamos del lado que él elige, o, o no hacemos parte del camino que se cruza con el otro y el otro también tiene una pérdida al hacer eso. Es decir, estaba pensando en eso. Entonces, perdona cuando dices, empiezas ya con las conclusiones, me fue difícil retomar todo lo que hemos visto, pero sí, yo estoy de acuerdo, creo que implica la paradoja algo de finitud y renuncia que estábamos viendo, como de perder algo. También creo que es importante resaltar la parte de contradicción o de querer cosas opuestas, ¿cierto? Como cosas que no puede tenerse una u otra, pero nos atraen las dos, como bien decías, Jackie.
Y creo que esa que mencionas de terapia, de dime qué hacer, a mí sí me pasa más frecuentemente en terapia como terapeuta que en mi vida en general. O sea, no es tan común que se me acerquen mis familiares, amigos, colegas a dame un consejo, dime qué hacer. Mientras que mi rol como terapeuta sí, entonces creo que aparece ahí para mí un poco más frecuente. Y bueno, eso es como lo que recuerdo que medio tocamos. Ujú, ujú, ujú. Gracias, Vane. ¿Y tú, Max? A mí ahorita que cuando lo escuchaba, me venía una frase que es que la paradoja evidentemente nos trae pérdidas, pero también nos abre a existencias que muchas veces no creemos posibles y que sostenernos en este movimiento paradojal, lejos de ser el enemigo, nos puede abrir a muchísimas posibilidades que rompen lógica, razón, sentido común, obviedades, pero que sí nos cuesta bastante angustia sostenernos en algo paradójico, porque rápidamente queremos decidir, rápidamente queremos resolver y no les damos tiempo a las paradojas. Sé que es incómodo, pero me parece que también las paradojas merecen su tiempo. Hay un tiempo, una pausa donde podemos mascarlas, sentirlas, darnos un espacio para saber qué queremos decidir. Porque creo que a ratos decidimos tan en automático que olvidamos esa posibilidad de sentir lo que es decidir. De acuerdo, Max, gracias. Y bueno, yo quiero proponerte algo, Vane. Quiero proponerte que invites a la gente a la paradoja, ¿no? Entre ir a la conferencia o no ir a la conferencia que estamos organizando próximamente. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso, Vane? Sí, gracias Jackie por mencionarlo. Público, recuerden que el próximo 25 de abril a las 5 de la tarde en la ciudad de Medellín, de manera presencial, va a estar con nosotros Jackie desde México, que va a viajar no solo a darnos clases dentro de Diálogo Existencial, sino también a dar esta conferencia, que es abierta a todo público. No tienes que tener ningún conocimiento previo para estar allí. Y se llama y se titula El amor, luces y sombras de una experiencia. Ya estamos acercándonos, abril está muy cerca, uno no cree, pero ya va a llegar. Porfa, escríbanos a nuestro perfil @diálogo existencial por si se quieren inscribir. Jackie ha dado esta conferencia en más países del mundo. Sé que Jackie me han contado que ha sido un éxito, entonces lo sé por muchas personas que ha sido muy interesante y hablaremos del amor de una manera diferente, fuera de clichés, desde una perspectiva existencial fenomenológica, pero no tienes que conocer nada de ello para poder entender lo que trataremos, lo que tratarás Jackie tú de exponernos y compartir. Y si también quieres saber un poco más, puedes ver el live que tuvimos Jackie y yo, donde Jackie nos contó un poco más que quería tratar en la conferencia, está aquí mismo en el muro de Diálogo Existencial. Entonces no se la pierdan, abril 25. Gracias, Vane. De hecho, que también me gustaría decir que y por eso la recordé fácilmente, porque la conferencia se llama Amor, luces y sombras de una experiencia, justamente porque mi manera de enfocar la experiencia del amor va a ser desde el punto de vista de la paradoja que implica. La paradoja del amor en el sentido de cómo es una experiencia que puede llevarnos al cielo o al infierno. Es una experiencia que puede ser maravillosa y generarnos muchísima ansiedad y muchísimo dolor. Esa es la paradoja de las grandes experiencias humanas, como por ejemplo la experiencia precisamente del amor. Entonces, ojalá que nos acompañen en esta conferencia. Y también decirles que, bueno, me han estado preguntando, entonces quiero aprovechar para decirles si les interesaran grupos terapéuticos online dirigidos por Max o por mí o por Vanessa, etcétera. También pueden escribirnos y con gusto les damos información porque ahorita justamente estamos en la semana en la que hay algunos grupos terapéuticos que se están arrancando, entonces que sepan que existe esa posibilidad. Y también que ya dentro de poco, en abril, de hecho también, no, en marzo, estoy viendo aquí mi calendario enfrente, en marzo tenemos ya el arranque del seminario
el segundo sábado de marzo del seminario Fenomenología Existencial para Terapeutas. Entonces es específicamente terapeutas que quieran tener una profundización en fenomenología existencial aplicada a la terapia y a relaciones de ayuda. Tenemos un seminario de 6 sábados que comienza en marzo. Entonces, si les interesara, pueden preguntar aquí al Círculo Existencial o también en mi Instagram, @YakiExistencia, que acuérdense que hoy es jueves de preguntas. Entonces, tengo la dinámica de que ponen una pregunta los jueves y yo con muchísimo gusto contesto el viernes en @YakiExistencia. Ya está, para terminar, Max, ¿quieres decir algo más o cerramos? Max, el de Cerramos. sexualidades, también va el de sexualidades, ¿no? Ah, ok, sí, también estamos abriendo un curso solo de 10 sesiones los días jueves, que iniciamos el 17 de marzo y terminaremos por ahí de mayo. Es un curso, déjenme decirlo así, introductorio a la perspectiva existencial fenomenológica de la sexualidad. Por eso le llamamos sexualidades. Esa parte es online, al final va a haber un módulo presencial, no es necesario para tomarlos online. Entonces, pues estás cordialmente invitado o coméntale a alguien de estas 3 posibilidades que te estamos planteando, porque a lo mejor tú no estás interesado, pero sabes quién puede estar interesado o interesada y créeme, son muy buenas opciones. Pues ojalá que nos veamos de todos modos en 8 días, ya saben, todos los jueves más o menos a las 3:10, 3 y por ahí. Tratamos de conectarnos tanto por Facebook como por Instagram para compartir algún tema. Entonces, dentro de 8 días tocará hablar del tema de apegos, que hoy quedó pendiente. Ahí regístralo, Max, porfis, para que no se nos olvide. Y pues nos veremos pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias, Jackie Max, me encanta Abrazos, verlos. Vane. Chao. Igualmente, Ay, abrazo. chao.